siempre estuvo en mi ADN dos cosas que son propias de nuestra actividad. Mi mamá dice que cuando yo era chiquito y me llevaba al teatro, en vez de mirar lo que estaba pasando en el escenario, decía, mamá, ¿cómo cuelgan esa luz ahí arriba? ¿Por qué sale agua de la pared? O ese tipo de cosas que eran más preguntas de un productor que de un chico. Hubo dos cosas. La curiosidad, desde chico, como decía, y la insatisfacción constante. Digamos, la combinación de la curiosidad y la insatisfacción constante ha sido un driver en cada una de las distintas etapas de mi vida. Yo empecé en el mundo de marketing de casualidad. El padre de un amigo, cuando yo tenía 17 años, él era un directivo de una empresa que se llamaba Warner Lambert, que hacían chiclets Adams y caramelos Halls. Y yo era gastronómico, era mozo, a los 17 años era mozo en el Hotel Alvear, porque también hay otra característica que siempre me gustó, que era la del servicio. Cuando uno da servicios de marketing o cuando da servicios a empresas, el componente de servicio es importante. Y me ofreció ir a Pinamar a hacer las promociones de Chiclets Adams en ese momento, y yo tenía 17 años, y íbamos y alquilábamos las camionetas y repartíamos chicles y contratábamos las promotoras ahí, como un laburo muy básico, si uno lo piensa, de lo que hoy, como un componente muy chico de lo que es el brand experience como experiencia. Y yo veía que había como las grandes marcas que eran de primera línea. Marlboro, que en ese momento hacía muchísima publicidad, y Brahma, que se acababa de lanzar y que venían unos equipos de sonido increíbles. En esa situación dije, yo quiero jugar en primera. Y me contacté con esas dos empresas, y en Brahma me dieron una oportunidad que era la de ir a poner banderas a los eventos, y por esas vueltas de la vida terminé trabajando en Brahma. Mi primer trabajo en Brahma fue tercerizado en la inauguración en el año 94. En el año 94 se inaugura la planta de Luján y yo trabajo contratado por la agencia de promociones como trapito para organizar los autos. Y ahí conozco a una persona de marketing y yo le dije que quería trabajar en marketing. Empiezo limpiando choperas y después se crea el departamento de compras de marketing en Brahma y ya empiezo a trabajar como comprador. Después pasó trade marketing a consumer marketing. Entonces, con lo que me quedé fue con las ganas de organizar y cómo me gustaba organizar y las dificultades que había en ese momento y lo que me pasaba estando del lado del cliente, y este es el primer aprendizaje, el haber estado en los zapatos del que compra tu servicio es una parte muy importante del éxito de Venue, es entender exactamente cuál era la necesidad. No solo que es genuino eso, sino que es un muy buen insight y un hermoso storytelling. Ustedes saben que marketing es contar historias y contar una historia genuina es muy poderoso para vender lo que uno hace. Y la historia que yo siempre cuento es esta, es que yo estaba en el lugar del que está escuchando mi presentación cuando voy a presentarme a una empresa y me pasaba eso, que no encontraba quien me hiciera los eventos con el nivel de obsesión que a mí me gustaba y con la excelencia que yo quería, y las situaciones eran siempre las mismas. O se ponían en contacto las grandes productoras que tenían una muy gran capacidad de producción, pero no tenían ninguna capacidad de entender mi negocio. Mi negocio no era ni contratar artistas ni vender entradas para los festivales. Mi negocio era vender cerveza. O venían las agencias de publicidad que entendían muy bien el negocio porque trabajaban de eso, con unas ideas bárbaras que no tenían ni idea de cómo llevarlas a cabo y las terminábamos ejecutando un poco nosotros, inventando cosas. En el año 2003 se fusionan Brahma y Quilmes y claramente el inicio de Venue es la historia de un fracaso, es mi incapacidad de adaptarme a una nueva cultura y me fui convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y al otro día me di cuenta que no tenía ni trabajo ni plata para pagar el alquiler. Y entonces empecé a buscar cuál era la forma de volver a estar en la actividad. Y en ese momento tengo que hacer una fiesta electrónica en Guatemala. A lo largo de los años, siempre que me tocó hacer algo que no sabía, busqué quién era el mejor para ayudarme a hacerlo. Y entonces contraté al número uno para eso, que es Juan Pedro. Él fue para Guatemala, mi socio que justo viajó hoy y por eso no pudo estar. Él fue para Guatemala, cuando vio lo que yo había armado ahí,
Me dijo, mira, yo estoy saliendo de Rock and Pop, él trabajaba en el número 1 de producción, y ahí se materializó como lo que para mí había sido siempre el mundo ideal. Mezclar el mundo de alguien que sabe de marketing y que le gusta mucho la producción con alguien que sabe mucho de producción y le gusta mucho el marketing. Nosotros no nos conocíamos, arrancamos una empresa de cero y lo único que sabíamos era que a los dos nos apasionaba la producción y que yo creía que había una gran oportunidad en cuanto a producir cosas de marketing, y así surgió Venio, digamos, para hacerlo bastante sencillo. Venio es una productora especializada en el uso de experiencias como herramienta de marketing. Crea, conceptualiza, realiza, implementa proyectos llave en mano de event marketing parados sobre dos patas fundamentales: la capacidad creativa y la excelencia en ejecución. Por esto que contaba al principio, que es fácil conseguir buenas ideas y es fácil conseguir gente que ejecute muy bien, pero lo que no es fácil conseguir son las dos cosas de la mano. Ir a presentar una idea que sea realizable. Como nos decía una vez un gerente global de Adidas, o sea, me gusta trabajar con Venue porque tiene la distancia más corta entre el PowerPoint y la realidad. Contanos un poquito cómo es ese proceso de trabajo desde que ustedes piensan o crean o conceptualizan y hay que bajarlo a la viabilidad, a la realidad, a la ejecución. Lo primero que uno tiene que pensar es qué le gustaría que pase el día después del evento. ¿Cuál sería ese output? ¿Qué queremos que la gente diga de este evento? Y de ahí armarlo para atrás. Es decir, bueno, ¿cuál es la idea ganadora que nos lleva a este lugar? Porque son ideas que trascienden ese momento y esa necesidad puntual de la marca. Y que como toda idea, ¿no? Como una idea de un emprendimiento, como una idea de un evento, como una idea de cualquier cosa, es una idea que cuando uno la tiene materializada y realizada, dice, ¿cómo no se me ocurrió antes? Te voy a preguntar un poco, llevar esto a un caso en particular, de los que podemos ver en la página, el de Latitud 33, el viewpoint, que nos llamó la atención por esto de la construcción, ¿no? De un espacio en el lugar en el que se construyó. ¿Qué pasa con el cliente cuando uno le plantea esa propuesta y cómo se ejecuta después? Porque allí intervienen múltiples cuestiones y complejas, ¿no? De seguridad, de ingeniería, etcétera. ¿Cómo fue eso? Como toda idea trascendental, uno la tiene que encarar con cierto nivel de inconsciencia. Y tiene que ver, por eso te digo, con varios factores. El primero es un cliente que tiene la capacidad de ver una idea más allá de lo que está en una presentación. Y esta cosa de inconsciencia, yo tengo una cosa de inconsciencia que me acuerdo siempre, lo cuento con el bar móvil de Alemania, ¿no? Que cuando hicimos el primer bar móvil de Quilmes, un proyecto que, para repasarlo brevemente, es un bar itinerante que se ponía lo más cerca posible del estadio y era el punto de encuentro oficial de la hinchada argentina en el Mundial. Me acuerdo hablando con este director de Quilmes con el que me había peleado y me había ido 3 años después cuando nos amigamos. Y yo ya era un proveedor porque ya venía de trabajar en otros mercados. Y el tipo me decía, ¿pero vos te parece que eso es posible? Y digo, esto es muy sencillo. Viajás a Alemania, encontrás un lugar, alquilás un micro, lo ponés. O sea, y yo estaba explicando como sencillo algo que claramente no era sencillo, pero ese nivel de inconsciencia fue lo que dijo, mira, no sé, me tomo un avión mañana, voy a Alemania y cuando vuelvo te cuento. Y las ganas y la inconsciencia y la curiosidad y la insatisfacción te llevan a que eso se plasme. Y ahí el disparador de esa idea fue algo que toda idea realmente innovadora tiene que tener, que es algo que es money can't buy, algo que el dinero no puede comprar. Es una experiencia que una marca puede hacer vivir a una persona solo porque es esa marca. ¿Cómo es la búsqueda de talentos? ¿Cómo reclutan talentos? El equipo es todo. Ayer tuvimos una charla de esto. Cuando uno vende un servicio, todo lo que tiene gente, todo lo que vende gente. Entonces, tenés que tener la mejor gente, tenés que poder sentir que tenés la mejor gente. Esto es algo que yo aprendí un poco con la cultura de Brahma y Ambev, que era tener gente mejor que uno. Es la única posibilidad que hay, que te empuje
desde abajo y que sea realmente potencialmente mejor que uno. A lo largo de los años se ha convertido en el principal motivo para ir todos los días a trabajar. Sentarte a trabajar con un chico que tiene la mitad de la edad que tenés vos, pero que te puede enseñar cosas y que te puede desafiar. Hace muy poco empezó a trabajar con nosotros un chico que le está yendo muy bien, que trabaja en nuestra área internacional como director de cuentas, que viene de Google. Y cuando vos le decís, ¿por qué te fuiste de Google? Y dice, bueno, porque yo en Google tenía una tarea asignada, tenía que hacer eso y no había riesgo. Y acá yo estoy llevando un evento de 3.000 personas y yo sé que en cualquier momento puede fallar algo y es mi responsabilidad que no falle. Entonces, la adrenalina que me genera, entonces uno va descubriendo cuáles son las motivaciones del talento y yo entrevisto a todo el mundo. Yo todo currículum que tenga algún componente que me llame la atención, lo entrevisto. O un emprendedor que falló en su emprendimiento y que no tiene ningún problema en decir, mira, fallé en mi emprendimiento y quiero volver a trabajar en una empresa. Alguien que viene de una gran corporación y que tenga una cultura ganadora para aportar. Y muchas veces te encontrás con gente que si bien obviamente los recursos humanos evolucionan junto con las empresas y hoy tenemos el mejor equipo que podríamos tener a lo largo de la historia porque se va afilando y uno va aprendiendo mucho, ¿no? No hay una academia para ser un emprendedor y mucho menos de una actividad que no existía. Digamos, en el mundo de la publicidad hay miles de agencias de publicidad y tienen una estructura planteada. Con el tiempo desarrollé una teoría simplificada de los recursos humanos para nuestra actividad, que creo que aplica a muchas, pero imaginémonos un eje vertical donde está la inteligencia, ya sea la inteligencia emocional o la inteligencia en términos de capacidad. Y en otro eje, lo que yo llamo el ownership, que es una mezcla de pasión y compromiso. Porque en definitiva el ownership lo que uno quiere cuando tiene una empresa es tener gente que actúe como si fueran dueños del negocio. Y en esos dos ejes, lo que vos querés es gente que esté lo más lejos posible de donde se juntan los ejes. Gente que tenga mucho ownership y mucha inteligencia. Pero también otra cosa que entendimos es que es la inteligencia. Recibimos currículums de muy buenas universidades y gente que entrevistamos con 2 carreras universitarias en las mejores universidades que se puedan imaginar y que fallaron cuando se chocaron contra la realidad. Cuando tenés que ir a comprarle la comida a la gente de carga que está trabajando hace 20 horas y que no paró a comer y tenés que ponerte en los zapatos de otro y no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces no es solamente la inteligencia desde el punto de vista de las capacidades intelectuales, sino que también es de la inteligencia emocional y ser piola. No solo ser inteligente, sino ser piola, ¿no? La diferencia entre un piola y un inteligente. Hay gente que es piola y no es inteligente, hay gente que es inteligente y no es piola. Cuando tenés una persona que es inteligente y es piola y tiene ownership, esa es la persona que querés para trabajar en una actividad tan demandante como esta. Si vos lo pensás, la semana pasada hicimos una convención muy grande de Shell, no sé si la vieron en las redes sociales, y estás hablando con el presidente de Shell y enseguida estás hablando con gente que hace 20 horas que está trabajando porque la rural estaba ocupada y tuvimos un armado de 24 horas seguidas. Entonces, ponerte en el lugar de cada una de las 2 personas es clave para esto, ¿no? ¿Cómo es la búsqueda de talentos? ¿Cómo reclutan talentos? Entiendo que el talento, el equipo debe ser fundamental en lo que ustedes hacen. El mayor desafío es poder retener el talento extraordinario, el talento, seguir siendo la mejor opción y que te siga eligiendo una persona que podría estar trabajando en la empresa que quisiera. El mercado cambia tan rápido que las barreras de entrada son cada vez más bajas, entonces uno cada vez compite eh, con gente que puede ser más ágil que uno, ¿no? Entonces, saber leer los cambios y mantener el talento. Te diría que son los 2 grandes desafíos. Cuando vos te sentás a negociar con un cliente, ¿cuál es la carta que sabes que te va a hacer ganar la partida? La tuya, la propia. Nunca lo sé. Yo creo que
yo creo que nosotros tenemos lo que en marketing se llama un point of difference, ¿no? Tenemos un valor agregado, un diferencial. Lo que nunca sabes es si el cliente está dispuesto a pagar por ello. Y creo que una de las claves del éxito de Venue también ha sido que muy rápidamente se identificó y tuvo una identidad, tuvo una personalidad y un posicionamiento claro. La mejor productora de eventos corporativos de la Argentina. La expansión, con el tiempo aprendimos a que tiene que ver más con una cosa territorial, pero una cuestión de ir leyendo cuáles son los mercados. Por ejemplo, nosotros tenemos una oficina en Paraguay y tenemos una oficina en Chile. Y hay que entender muy bien qué quiere cada uno de los mercados. En este recorrido, ¿cuál es tu proyecto más querido o el que significó un cambio, un clic importante dentro de la historia de Venue? Para bien o para mal, ¿no? Puede ser. El que más aprendiste. Bueno, son cosas distintas. Uno es el más querido, Las el dos otro es cosas, el que más aprendí, el otro... esto es medio como una familia, no hay uno que uno quiera más que el otro. Hay alguno con el que se lleva mejor y otro con el que se lleva peor. Yo creo que hay un evento que fue un evento fundacional, que como fue el Bar Móvil de Quilmes en Alemania, donde 45 días vivíamos en una casa rodante y nos lavábamos los dientes en un McDonald's. Porque estábamos haciendo algo que era realmente disruptivo. Claramente fue de muchísimo estrés y de muchísimos nervios. Me acuerdo de estar negociando el contrato final con la gente de Quilmes y yo estar en la mesa siendo totalmente consciente de cómo me temblaban las piernas. Entonces, después cuando lo contaba un amigo me decía, pero entonces le estabas pasando mal. Y digo, lo que pasa es que si no te tiemblan las piernas no hay aprendizaje, ¿eh? Uno aprende cuando hace algo que realmente le hace temblar las piernas. Ese fue el proyecto... Fue un proyecto que fue un punto de inflexión. Claramente definió la escala de los proyectos en los cuales nosotros somos más especialistas. Después se me vienen varios proyectos. Cortar la avenida 9 de Julio para poner un auto de Fórmula 1, para que te des una idea, había cosas que podían estar apoyadas en la vereda y no en la calle, porque la vereda es una jurisdicción y la calle es otra. Entonces aprendimos muchísimo del manejo del espacio público y por eso también hoy el manejo del espacio público es una de las características. Como hicimos eso, después hicimos el Dakar, por eso hicimos toda la largada del Dakar, como hicimos eso, después hicimos otros eventos para Red Bull. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría saber, Matías, ¿qué es lo que para vos es más importante a la hora de emprender o arrancar un proyecto, una idea, en este caso muchas ideas, qué es lo más clave o importante que nos podrías contar? Es muy buena tu pregunta. Yo creo que todos los proyectos y que todos los emprendimientos tienen una cabeza y un alma. Una cabeza o un cuerpo que es el Excel. Vos vas a emprender algo, tenés que hacer los números para entender si ese emprendimiento es viable o no. Pero también los emprendimientos tienen alma. Y ese alma tiene que ser algo que el que lo va a emprender lo hace mejor que nadie en el mundo y le genera una pasión que no le genera ninguna otra cosa. Y en este sentido hemos tenido infinidades de propuestas. Una vez vino una persona que sabía mucho y que nosotros valorábamos mucho a decirnos, che, mira, ustedes utilizan empresas de seguridad en todos los eventos. Son muy buenos gerenciando gente. Son muy buenos entendiendo la experiencia. Pongamos una empresa de seguridad. No, a mí no me gusta tener una empresa de seguridad. Y entonces no me va a salir nunca bien tener una empresa de seguridad por más de que maneje muy bien el Excel. Digo como un evento muy sencillo. Me encanta la producción. Me vuelvo loco por estar... No tengo ningún problema en llegar después de un cumpleaños familiar, dejar a toda mi familia en mi casa, irme a la rural a ver un armado y marcar que hay una puerta que está corrida o que hay un cartel de salida de emergencia que falta. Y como lo vibro aún 26 años después de haber empezado a hacer eventos, lo puedo seguir haciendo. Si no lo vibrara, y ese es el alma de que cualquier emprendimiento tenga que tener. Entonces, cualquiera te va a decir, y sí, hacé el business plan y si te da, dale ok. Pero yo lo que te digo es, además de eso, asegúrate que ese emprendimiento donde vos vas a poner tu vida y que van a ser momentos muy preciados, digo, si mañana yo tuviera que empezar Venue de nuevo, probablemente no lo pudiera hacer, porque no tengo la energía que tenía a los 29 años
ni tengo disponible todas las noches para pasarme sin dormir, ni tengo disponible 5 meses para viajar a hacer un lanzamiento o sea, o los tengo disponibles, pero tengo que dejar a mi familia y no quiero. Entonces, cualquier emprendimiento que ustedes hagan en los 20 y pico, van a estar consumiendo un montón de combustible que se tiene que ir generando solo, que es la pasión. Pero otro combustible que va a ser único, que es el combustible que se tiene a los 20 y pico de años. El joven es idealista por naturaleza, ¿no? Y que cuando uno lo va perdiendo, por eso tiene que contratar gente que lo tiene.